Ok, continuando con la creación de la clase de la ventana principal, tenemos que crear pues esa clase ventana que será un tipo de JFrame. Y antes de proceder a eso, recordemos que aquí ya vamos a empezar a trabajar con la imagen. Como vamos a empezar a trabajar con la imagen, tenemos que venir a nuestro proyecto, y en nuestro proyecto vamos a crear un nuevo paquete donde vamos a poner las imágenes. En este caso, este paquete lo vamos a llamar imágenes, y allí vamos a copiar. Por acá tengo yo esta imagen que es con la que vamos a estar trabajando. Entonces vamos a copiarla allá adentro, copiar files, y aquí pues ya tendríamos la imagen que es con la que vamos a estar trabajando. Teniendo localizada ya nuestra imagen, entonces ahora sí vengo yo al paquete principal donde tengo las clases, y voy a crear una nueva clase que la voy a llamar rompecocos. Esta clase, por supuesto, como es una ventana gráfica, ella va a heredar de JFrame. Entonces, al heredar de JFrame, ya mi clase está lista para empezar a trabajar. Por supuesto, como esta clase va a manejar la ruta, necesita conocer la ruta donde está ese archivo. Si el camino donde encuentra el archivo, pues es algo que tiene que tener representado de alguna manera la clase. Entonces, para ello vamos a definir una constante. La vamos a llamar ruta archivo, y aquí lo que estará es el camino donde yo la encuentro. Entonces está en src, en imágenes, sí, y se llama rompecocos.jpg. Ahí es donde encuentra la imagen. Entonces observen aquí cómo se crea una constante de clase. Entonces, como es constante es pública, como quiero que sea constante de la clase es estática, y final es la palabra reservada que me indica que esto, ruta file, es una constante. ¿Sí? Final es la palabra que me indica que esto es una constante. Este es el tipo, que es string, y por supuesto el valor, que es el camino donde va a encontrar la imagen. En primera instancia, allí tenemos la constante de clase con la ruta, y ahora pues vamos a mirar otras variables que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí sería interesante definir el tamaño de la ficha. Volví, le puse file, ficha size, porque de aquí es donde me interesa controlarlo. Recuerden que este se lo definí también a la ficha, pero allá se lo definí como una variable de clase y creé un método para poderla modificar. Entonces supongamos que aquí lo voy a indicar la dimensión, la quiero de 100 píxeles. Y otra cosa que me interesaría establecer aquí es el tamaño de la grilla con que voy a trabajar, o de la matriz. Entonces digamos que lo voy a poner de 4, es decir, 4 por 4, 16 casillas. Aquí puedo hacer varias cosas con esto. Yo puedo crear aquí un método para pedirle al usuario que me indique esas proporciones, pero eso me hace tener un cuidado especial con los valores en que pueden estar las proporciones, porque dependen del tamaño en píxeles de esta ficha. Ahorita miramos más adelante esto cuando estemos trabajando con la imagen. Pero es un ejercicio que sería interesante de hacer. Por eso intentar definirlas aparte de la clase ficha, para que sea en algún punto el usuario quien defina esto, si lo quisiéramos hacer así. Bueno, aparte de eso, ¿qué más necesita esta clase? Recuerden que esta clase, como va a manejar el archivo y va a trabajar sobre ese archivo gráfico, necesita un buffer reader. Un buffer image. Por ejemplo, lo vamos a llamar buffer image, y podemos arrancarlo acá null si queremos. Y aquí incorporamos la clase. ¿Qué más necesitamos aquí? Vamos a tener, por supuesto, la grilla de botones. Recuerden que la grilla de botones son una matriz de objetos ficha. Entonces voy a tener esa matriz de objetos ficha, una matriz, llamemos esa matriz tablero, y esa matriz va a ser una matriz de este tamaño que definamos acá.
Entonces voy a tener una matriz de objetos ficha. Para distribuir gráficamente esos botones voy a tener un JPanel, lo vamos a llamar panel central, llamémoslo central panel. Y recuerden que mi interfaz gráfica, si nos devolvemos acá, recuerden que esta interfaz tiene aquí un título y tiene estos tres botones. Entonces, ¿cómo vamos a tener allí entonces también un panel de botones? Y aquí tenemos que incorporar la clase JPanel. Bueno, el panel central es el que vamos a manejar con la grilla, con la matriz de fichas, o sea, con el objeto tablero. El panel de botones va a incorporar los tres botones. Entonces, tengo tres objetos de la clase JButton, que son el botón ayuda, el botón revolver y el botón salir, ¿no es cierto? Son esos tres botones. Entonces miremos, recuerden que este objeto es el que vamos a hacer reuso, que es el título. Yo creo que ahí estaría todos los elementos por ahora que necesitamos para la clase rompecocos. Entonces ahora que viene, pues tenemos que tener el constructor de la clase. Entonces vamos a cambiar aquí un poquito el constructor. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer la clase? Esta clase necesita sí o sí leer esta imagen. Es lo primero que tiene que hacer. Luego entonces recuerden que esa imagen yo la voy a guardar en este buffer que creé para ello, porque necesito poderla manipular. Entonces lo primero que yo hago es decir que el buffer image va a ser una imagen que va a leer de un archivo. ¿De cuál archivo? El que está en la ruta que hemos definido. Ruta file. ¿Cierto? Entonces aquí lo primero que él le va a pedir es esa clase file, que es, recordemos que la clase file es la que me permite acceder a una ruta dada. Entonces la que se encarga de entenderse con el sistema operativo para para acceder a ese archivo en el que quiero trabajar. Image.io es una clase que es la que propiamente va a estar leyendo el archivo específico, que es un archivo gráfico, es la que me va a permitir acceder a esos datos que corresponden a un archivo gráfico para poderlo manipular, pero esa manipulación la hago a través del buffer image. Entonces esa es la relación que hay. Aquí observen que él me está indicando que ahí hay una excepción y me pide que la tenga en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta la excepción, entonces fíjese que aquí vamos a cambiar un poquito el asunto. Lo que estamos haciendo es tratar de leer el archivo. Si esto se da, entonces lo que yo tengo que hacer es empezar a construir mi interfaz gráfica y hacer la configuración por defecto de la ventana. Pero si esto no se da, es decir, si no se encuentra el archivo allí, o sea, algo ocurre, hay una excepción. Por defecto, él me muestra esto. Fíjate que esta es una excepción general, una excepción de entrada-salida, porque es una lectura de un archivo. Y aquí me muestra esto, esta instrucción que hace, me imprime lo que viene allá por defecto. O sea, simplemente es un string que define Java, en el cual indica el error que se dio, pero ese error no es claro para el usuario. Le dice error en la línea, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Si queremos hacer esto más amigable al usuario, pues podemos mostrar el error. Por ejemplo, podemos utilizar un JOptionPane.showMessageDialog para mostrar un diálogo. Aquí le decimos que me lo muestre centrado y aquí lo que le vamos a decir es el error. Yo sé que si se entra aquí por el cache es porque no se encontró el archivo. Entonces le voy a decir al usuario: no se ha encontrado el archivo de hecho vamos a cambiar esto para el tablero de juego. No se ha encontrado el archivo para el tablero de juego. Entonces es un mensaje un poco más claro con respecto a lo que está sucediendo. Quiere decir que la persona tiene que poner el archivo rompecocos JPG, lo tiene que definir, lo tiene que poner en algún lado.
Entonces, o podemos decirle, no se ha encontrado el archivo, para que sea más claro, no se ha encontrado el archivo rompecocos.jpg, que es estrictamente lo que él está buscando. Esto le indicaría a la persona que debe buscar este archivo y lo debe poner allí en algún punto. Entonces, aquí ya tenemos manejada la excepción. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que saber dónde escribimos el código. Entonces recuerden que eso va a estar en el try. ¿Por qué? Porque él va a intentar hacer esto. Si se consigue la imagen, yo puedo entrar a construir, ¿no es cierto?, la GUI y hacer la configuración de la ventana por defecto. Eso es lo que yo voy a poder hacer. Por supuesto, este método no existe, entonces el que me pide acá que ese método exista. Entonces es un método private que se llama es un método private que se llama initGUI, y aquí voy a hacer toda la creación de la interfaz. Hay una cosa que puedo hacer antes acá, y es, fíjense que para yo crear las fichas necesito dar estos valores. Entonces aquí yo puedo utilizar el método estático que definí en la clase ficha. Regimos aquí, si nos doblemos aquí a la clase ficha, recuerde que dijimos que estas dos son constantes de clase. Quiere decir que para cualquier objeto que yo cree de tipo ficha, estas dos van a tomar el mismo valor. Y para manipular esas dos, creamos este método. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a decir ese tamaño primero antes de hacer cualquier cosa. Puedo hacer ahí o lo puedo hacer dentro del método initGUI. En cualquiera de los dos puntos lo voy a hacer. Vamos a escribirlo aquí más rápidamente. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la ficha y llamamos al método setFichaSize más. Observe que aquí me muestra todo lo que sea de clase, a nivel de clase. Y aquí él espera que yo le dé el tamaño y el número de fichas. Entonces, el tamaño sería fichaSize, que es el que definí, este que está aquí arriba. Y el máximo de fichas sería grid size por grid size, ¿no? O sea, en este caso 4×4, 16 fichas. Luego les digo, esta línea de código puede estar aquí, como puede estar dentro de initGUI. En cualquiera de los dos puntos puede estar. Ahora, la configuración por defecto de la ventana. ¿Qué es la configuración por defecto de la ventana? Miremos acá. Esta ventana no tiene decoración. La vamos a poner por defecto en el centro. Tiene que ser visible. No va a tener aquí el botón de salir. Entonces no necesito preocuparme por configurar eso. Y le vamos a dar de tamaño. Como esto va a tener unas dimensiones definidas, le vamos a dar pack, para que con eso me calcule el tamaño de la ventana. Entonces vamos a escribir eso acá. Entonces primero le vamos a decir que no va a tener decoración, para que me elimine los bordes, el botón de toda la parte de la barra de título de la ventana me la borre, no la quiero. Vamos a decirle que no la va a poder dimensionar el usuario. Vamos a decirle que me la sitúe al centro del display o de la pantalla en que se va a desplegar. Necesito también que me la haga visible. Y el empaquetamiento, el tamaño de la ventana lo calcule con el método pack. Está todo. Ahí está todo lo que necesitamos de la ventana en la configuración por defecto. Ahora sí, entonces vamos a trabajar aquí con el método initGUI o el método de inicio. Entonces empecemos a configurar esta ventana con lo que vemos aquí. Entonces por ahora vamos a ponerle este título y vamos a ponerle aquí esta botonera, y luego entramos a ver la forma en que construimos esto. Entonces arranquemos. Recordemos que cuando vamos a crear una GUI tenemos que mirar primero, definir cuál va a ser
es el contenedor de la ventana de su administrador de esquema. Recuerden también que tenemos que crear el escucha. Y recuerden que también tenemos que crear la GUI. Esas son como las tres cosas que usualmente hacemos. Entonces, en cuanto al contenedor de la ventana y su administrador de esquemas, si venimos acá, observemos que esto se está manejando por zonas. La zona norte, la zona centro y la zona sur. Luego no lo voy a modificar. El escucha, necesitaré crear ese escucha, el objeto escucha, tengo que definirlo, no lo hemos puesto acá, pero lo vamos a tener. Entonces, private, objeto de tipo escucha. Esto me implica que tengo que definir ese escucha. Recuerden que el escucha es una clase privada a la interfaz gráfica. Y esa clase implementa es el escucha. En este caso, para los botones vamos a hacerlo sencillo, vamos a hacer el action listener para esos botones, que son 3 botones bien sencillos. Entonces este action listener acá me pide incluirlo, y acá cuando lo incluyo me pide que le incorpore los métodos que debo implementar. Entonces, ¿esto para qué va a ser? Para los botones ayuda, revolver y salir. Para eso va a ser ese action listening. Ahí es donde va a estar ese comportamiento. Entonces vamos a poner acá, responde a los eventos de los botones ayuda, revolver y salir. Para eso está creado acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Entonces tenemos que decir que mi escucha es un nuevo tipo de escuchas, ¿no es cierto? Y ahí ya lo tenemos listo. Y ahora sí tenemos que crear la GUI. Para crear la GUI, entonces, ¿qué necesitamos? Esta GUI tiene, volvámosla a mirar, tiene el título, aquí donde van a estar los botones, la construcción de todos estos botones y, perdón, de la malla del tablero de juego, y los 3 botones que están aquí abajo, ¿no es cierto? Entonces devolvámonos acá. Como voy a crearle un título, recuerden que ese título es una clase que yo ya definí, que la definí por aquí en, ¿cómo se llama?, en mis componentes, y la voy a reusar acá. Entonces recuerden que como quiero reusar, lo que tengo que hacer es venirme a mi proyecto donde voy a hacer el reuso, venir al camino de construcción de las librerías propias del proyecto, configurar ese camino, y aquí en proyectos tengo que adicionarlo. Entonces adiciono mis componentes. Eso me permite que ya utilice clases definidas en este proyecto dentro del proyecto Rompecocos. Entonces lo primero que tengo que hacer acá es que voy a crear el título. Entonces recuerden que la clase que hemos creado aquí se llama títulos. Recuerden que es esta clase. Abrámosla acá, recuerden que es títulos, recuerden que esto es lo que esperan el constructor, el texto, el tamaño y el color de fondo que va a tener ese título. Entonces mi variable se llama título y es un nuevo tipo de títulos, y por defecto él espera que primero le dé un string, que va a ser el título que va a mostrar, luego un tamaño, por ejemplo 30, y luego un color. Ese color este es un color de fondo, ese color es el color del texto. Ahora me olvidó que era el color del texto, creo que miremoslo otra vez. Título, se espera un color del fondo, es el background que va a tener la casillita. Entonces si nos devolvemos aquí a Rompecocos, entonces esto será color.black, ¿no? Y aquí él me pide que importe de mis componentes, título de mis componentes. Observemos que aquí él lo tiene que haber agregado. Entonces ahora sí está allí. ¿Qué hacemos con este que ya está listo? Pues lo agregamos a la ventana. Entonces adiciono título a la ventana, pero
lo voy a agregar a la zona sur, ¿no es cierto? Ahí ya perdón, a la zona norte, a la zona norte. Entonces, cuando yo creo la GUI, vamos a comentar esto. Para aquí va a estar el título, luego vamos a tener la zona de juego y luego vamos a tener el panel de botones. De hecho, la zona de juego es el central panel que nosotros creamos. Entonces vamos a esta zona de juego la vamos a definir ahora. Vamos a crear un método que se llama dividir imagen, que es donde vamos a hacer esa operación. Quiere decir que aquí yo voy a tener ese método, que es donde voy a hacer esa operación de coger la imagen y fragmentarla para ir armando la botonera. Eso lo vamos a hacer en este método que lo vamos a construir ahorita. Vamos a terminar esto con el panel botones y luego si entramos propiamente a lo que es la parte de la lógica para hacer la edición de la imagen, que es donde vamos a trabajar con la imagen como tal. Entonces vamos a ver primero la interfaz arreglada para ver cómo sale esto y luego hacemos ese proceso. Entonces, el panel botones, que sería lo siguiente que tenemos acá. Recuerde que yo tengo un panel botones que es un JPanel. Ese panel botones lo voy a dejar con su administrador de esquema por defecto, que recuerde que es un flow layout. Quiero poner esos tres botones uno seguido del otro, entonces no voy a hacer ningún cambio acá. Y lo que vamos a hacer acá entonces es a crear los botones. Ayuda, que es un nuevo JButton, y ese en su constructor le vamos a pasar el nombre del botón, se va a llamar ayuda. Recuerden que el botón tiene que adicionar el escucha, es una action listener y el objeto que lo tiene es el objeto escucha. Y luego tengo que coger a panel botones y adicionarle el botón, y ahí está el primer botón. Luego tengo el botón revolver, entonces revolver, que es un nuevo JButton. Ese botón vamos a utilizar su constructor para ponerle el nombre, que se llama revolver fichas. Tengo que adicionarle el escucha, porque cuando yo dé clic en el botón tiene que revolverse las fichas, y tengo que adicionarlo al panel botones. Y tengo el botón de salir, entonces salir es un nuevo JButton que va a tener el nombre salir. Por supuesto, él va a adicionar el escucha, que es de tipo action listener, y lo vamos a agregar al panel botones. Al panel botones. Entonces fíjense que ya tengo el panel botones, tengo los tres botones configurados, y ahora tengo que agregar a la ventana el panel botones. Ese panel botones, ¿dónde lo voy a agregar? Lo voy a agregar en la zona sur, ¿no es cierto? Ahí ya me queda listo, y puedo hacer una cosa en el escucha. Puedo trabajar ya por lo menos lo del botón salir. ¿Cómo hacemos esto? Entonces aquí en el escucha, entonces recuerden que aquí yo tengo que identificar quién es recuerden que aquí tengo tres fuentes generadoras de ese evento.
Los componentes o las fuentes generadoras del evento Action Listener pueden ser el botón ayuda, el botón revolver y el botón salir. Todos están oyendo, están escuchando el evento, los eventos de acción, de escucha. Quiere decir que cuando yo dé clic sobre alguno de ellos, se va a venir a esta clase y por ende a este método. Luego aquí yo tengo, como tengo tres opciones, tengo que identificar quién fue la fuente generadora de ese evento. Vamos a ponerle aquí un nombre a ese evento. Un evento de acción, y lo que tengo que hacer es validar. Entonces, ¿qué valido? Pues necesito saber quién fue la fuente generadora de ese evento. ¿Cómo lo hago? Pues tengo el objeto de evento de acción, el event action, y tengo de él el método getSource. Con eso yo sé quién fue. Entonces tengo que empezar a preguntar. Entonces, si es el objeto salir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que acabar la aplicación. Esto ya lo hemos visto, que es la forma como en Java se termina o se corta o se termina la ejecución de un programa. Lo que hace es destruirme todas las, en este caso esta ventana y todas las que estén asociadas o derivadas de esta. Pero aquí tengo varias opciones. O sea, si no es el evento, si no es el botón salir, entonces tengo que preguntar acá si la fuente generadora del evento es el botón ayuda. Entonces aquí tendría que llamar a la ventana ayuda. Y si no fue ese, pues sé que es fue el de revolver. O sea, o fue salir o fue ayuda. Si no fue ninguno de nosotros, porque definitivamente fue el botón de revolver, entonces llamaré a la función de revolver fichas. Así es como funcionaría mi escucha. Entonces con esto tenemos la primera parte de nuestra clase armada. Si yo ejecuto esto, si ejecuto este método rompecabezas, perdón, no he creado la clase principal. Solamente voy a ver el título y los botones, no voy a ver más. Pero aquí, por supuesto, tengo que crear la clase principal porque no la tengo. No tengo esa clase. Entonces tengo que venir a crear una. Recuerde que él siempre busca la clase donde está el método main. Principal rompecocos. Y esta tiene el método main. Y aquí tengo que crear llamar el objeto o la vista gráfica principal, que será rompecocos. Vamos aquí a reutilizar esta principal de Crafts para traernos esta notación que ya conocemos. Y aquí ya que hemos visto lo de excepciones, vamos a explicar un poquito más de esta sintaxis que aparece aquí al inicio. Entonces, en principal rompecocos tengo esto. Entonces recuerden que aquí realmente lo que tenemos es una excepción. ¿Qué es lo que bota de excepción de aquí? Es esta línea de código como tal. Esa línea de código es la que bota una excepción. ¿Qué sucede acá? Que cuando usted quiere establecer el look and feel de la aplicación, o sea, quiere decir que por defecto le tome un look and feel, puede que aquí haya un error, porque puede ser que esta clase, que es la clase que me indica la forma como el sistema operativo donde se está corriendo la aplicación maneja la representación de sus ventanas, puede ser que no la encuentre por alguna razón. Entonces aquí se puede generar un error en esa línea de código. Por eso tengo que poner, esta es una excepción verificada, por lo cual yo tengo que, él me pide, de hecho aquí el compilador me pide que incluya la excepción. Si ustedes observan la excepción, yo no la estoy manejando, es decir, o sea, no la estoy manejando en el sentido en que no estoy dando un mensaje de lo que está sucediendo. Realmente la única manera en la que esta línea de código falle es porque existe un error en la máquina virtual.
De hecho ella siempre debe poder, poder realizar esta operación. Es decir, este es un tipo de error. Si se da, es un tipo de error. Y si ustedes observan aquí cuando sale, pueden ver la cantidad de excepciones que bota esa clase. Observen que dice que es un método estático, es decir, por eso utilizo el nombre de la clase para llamarlo. Y fíjese que él tiene 4 tipos de excepciones que se pueden dar, o sea, diferentes problemas que se pueden dar con la clase que me representa el look and feel en el sistema operativo. Puede ser que no la encuentre, puede ser que no la pueda inicializar, puede ser que no pueda acceder a ella, o puede ser que no haya un soporte definido, ¿sí? Entonces esos son los tipos de excepciones. Aquí la excepción se maneja de manera general porque no estoy dando o no estoy identificando o no me interesa a mí aquí identificar el tipo de error o decirle al usuario, porque de esto no se va a poder restaurar la aplicación. Entonces esto ya es un poco, aquí vemos reflejado el manejo de excepciones. Ahora, teniendo esto acá, vamos a borrar esta línea porque no nos interesa esta línea. Vamos a adaptar aquí el código. Entonces lo que tenemos aquí es una ventana del tipo rompecocos, y aquí vendría a ser listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos creando un objeto, el objeto es myWindow y el objeto es del tipo rompecocos. Por eso decimos acá que es un nuevo tipo de rompecocos y hacemos llamado al constructor. Y aquí ahora sí ya tendríamos listo para hacer la ejecución. Entonces fíjese que lo que veo simplemente es el título y las opciones de salir. Si yo ya clic en ayuda y revolver, pues no pasa nada. Si doy clic en salir, debe cerrarse la aplicación. Entonces hasta aquí tenemos la configuración, digamos, por defecto de la ventana. Ahora me falta el proceso de venir a trabajar con la imagen, que sería nuestro siguiente paso.